Ministerio Kainos RD te invita a su primer congreso para mujeres, Mujer de Marcas, con la intención de que puedas conectar con experiencias de crecimiento espiritual de primera mano, a través de vivencias que han dejado cicatrices en las exponentes, quienes nos compartirán sus historias desgarradoras, pero a la vez inspiradoras, y cómo han superado estos obstáculos y desafíos en sus vidas. En este congreso virtual conocerás mujeres de tu misma fe y descubrirás cómo sus roles familiares, sociales, espirituales no han perdido su relevancia a pesar de las vicisitudes que tuvieron que atravesar. El Congreso Mujer de Marcas se llevará a cabo en modalidad virtual y libre de costos el próximo sábado 27 de marzo a las 5 de la tarde. No te lo puedes perder. Mujer de Marcas. En este momento, pues, hablarte de una mujer que conocimos en eventos online, porque en este tiempo eso es lo que hemos tenido. En este tiempo lo que hemos tenido es mucho Zoom, mucho Instagram, mucho Facebook, pero quien ha sabido aprovecharlo, quien ha sabido manejar su tiempo y sacarlo de manera provechosa, sabe que esto ha sido un tiempo de crecimiento, y Telma es una mujer que sabe de eso, y precisamente yo no creo que Dios le haya dado a ella el sustento, como ella decía, y la haya sacado de miseria a ministerio, ella procrastinando y haciendo otras cosas, porque ella primero que nada fue muy diligente para Dios. Y ahorita vamos a saber un poquito más y escuchar un poquito más de Telma, porque ustedes saben que Telma primero es adoradora y luego pastora. En este momento lo desarrolla al revés, pero ese es el llamado. Y yo quiero hablarte hoy en el día de nuestra invitada, Suje Imhoff, de Extraordinary Woman Ministries de Estados Unidos. Ella es colombiana que reside hoy día en Alabama. Es madre de 5 y ahora usted se va a enterar por qué. Y no quiero hablar mucho de ella, yo quiero que sea ella misma que pueda entrar en los detalles de lo que es su vida, su testimonio, de dónde ella viene, cuál ha sido su desgarrador testimonio que la ha llevado a eso que ella tiene en el día de hoy, que es el cumplimiento del llamado de Dios. Ayúdeme por favor a recibir con un aplauso desde ahí de donde usted está, aunque sea haga una mueca, saque la lengua, pique un ojo y recibamos a nuestra querida Suje Imhoff en esta tarde. Bueno, para ella es tarde, para nosotros casi noche. Bienvenida, Suje, aquí estás con nosotros. A ver, vamos a buscar a Suje. Bien, aquí tenemos a Suje. Adelante, el micrófono es suyo y el tiempo está para usted aquí. Hola, hola a todas. Muy agradecida, muy honrada y privilegiada de estar con ustedes en esta tarde, noche de hoy. Gracias, Indira, por esta maravillosa invitación y oportunidad de poder compartir lo que el Padre, Jesús y el Santo Espíritu del Señor ha hecho en mi vida. Sé que este momento, este tiempo que les voy a compartir va a llegar a sus corazones. Eso es lo que le he pedido al Señor. Y bueno, como Indira les comentó, pues nos conocimos a través de esta maravillosa oportunidad que nos da la tecnología. Mi nombre es Suje Imhoff, soy casada. Este año voy a tener 5 años de casada para la gloria de Dios. Con mi esposo tenemos 5 hijos. Él tiene 3 y yo tengo 2. La hija mayor de él tiene 35 años ahora mismo. Tiene 3 hermosos bebés, todos debajo de la edad de 5 años. Así que ustedes se pueden imaginar ese kindergarten que ella tiene en la casa y esa locura todo el tiempo. Ella y su esposo son pastores de jóvenes internos de la Universidad de Purdue en Indianápolis. Está en el ministerio hace ya bastante tiempo desde que se casaron. Tenemos una hija de 19 años, es de mi esposo, y también mi hijo mayor se llama Caleb David, la niña se llama Chloe, también tiene 19 años. Así que tenemos 2 de 19 años, tenemos un
niño de 14 años, yo ahorita va a cumplir 15, su nombre es Hexecaya, en español significa Exequías, del rey Exequías. Y mi hijo, el menor, se llama Said Amin y él tiene 17 años. Así que tenemos un hermoso grupo de muchachos, todos en la edad de teenagers y todos en esa edad en donde uno no sabe qué hacer con ellos, porque hay demasiado que hacer en esta etapa de su crecimiento para enseñarles, ¿verdad? Transicionar a la edad adulta es complicado. Todas las etapas son complicadas, pero esta etapa es bastante complicada. En cuando uno comienza ya a soltar a los pollos del nido, eso es duro, mis hermanas. Entonces, eso les comento. Así que yo soy una super abuela joven de 44 años que tiene 3 nietos por parte de mi esposo. Y yo siempre le decía al Señor que me diera una hermosa familia y una grande familia, pero yo nunca entendí, no sabía que Él me iba a dar una tribu y me dio, bueno, ya vamos a ser 12 en esta tribu. Y yo le digo, gracias Señor, porque añadiste otra tribu a tus 12. Entonces no se aterren de las familias grandes, porque de verdad que son una bendición. Así que esta es una abuela joven, ¿ok? Todavía estoy joven. Y bueno, quiero compartir con ustedes este testimonio, que es un testimonio de sanidad, es un testimonio de restauración, es un testimonio de resurrección, es un testimonio en donde el Señor ha hecho demasiadas cosas en mi vida. Yo, cuando me dicen compartir el testimonio, yo no sé por dónde, no sé cómo amarrar todas las cosas, porque son diferentes cosas, son diferentes marcas que yo quiero compartir contigo, pero quiero iniciar esta tarde de hoy dándote esta escritura de la palabra del Señor, y toma nota de ella, porque al final la vamos a retomar otra vez. Y dice Juan 20, de 20 al 22, Juan 20, 20 al 22, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde de hoy que tú hoy vas a recibir un nuevo soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Isaura, porque Telma, porque Suje y porque todas las demás que vamos a estar aquí hablando, vamos a soplar en ti para que tú recibas el Espíritu Santo, para que tú recibas vida hoy. ¿Por qué? Porque son nuestras marcas las que nosotros cargamos, las marcas de Jesús también, las que van a traer regocijo en la vida de otras, las que van a traer paz en la vida de otras, porque se dan cuenta que si nosotros lo hemos pasado, ustedes también lo van a pasar. Porque así como el Padre nos ha enviado hoy a hablarte a ti, a decirte, a mostrarte, a que remangarme las mangas aquí y a mostrarte cuáles son mis marcas. Asimismo, Dios te quiere a ti enviar hoy para que tú no tengas temor de alzar tu voz, de abrir tu boca, de mostrar, de arremangarte las mangas, de subirte la blusa, de mostrar las marcas que el Señor ha puesto dentro de ti. Y voy a empezar contándoles algo. Muchas cosas de las que le voy a decir, yo no las he dicho públicamente, ni siquiera con las niñas, con las mujeres de mi ministerio. Hay algunas cosas que son bastante fuertes que todavía no las he compartido, pero hoy quiero desnudar mi corazón, hoy quiero hablarte, porque es el Señor el que se quiere mostrar aquí. No somos nosotras, es el Señor, es el poder del Señor. Y mi testimonio yo lo divido en 3 partes. La primera parte es lo que yo no pedí.
La segunda parte es lo que yo me busqué. Y la tercera parte es lo que me dio Dios. Así ha sido la manera y la estrategia que el Señor me dijo que tenía que hablarlo para que fuera más fácil poder abordar todas las cosas. Y en la primera etapa te voy a contar lo que yo no pedí. De la edad de 1 a 17 años, yo no pedí. ¿Qué yo no pedí? Yo no pedí haber nacido en un hogar, o haber, mejor dicho, haber nacido sin hogar, porque yo nací en medio de la oscuridad, nací en medio del pecado. ¿Cómo así? Mi mamá y mi papá tuvieron relaciones sexuales cuando mi papá era casado y él tenía ya 5 hijos en ese momento. Y mi mamá tuvo un affair, ¿verdad? Estuvo una relación aparte del matrimonio de él y nací yo. Entonces yo nací en la oscuridad. Mi papá nunca me mostró a su familia hasta el sol de hoy. Nunca he tenido una relación con mis hermanos. Yo no conozco a la familia por parte de mi papá. Yo no conozco tías, no conozco abuelas, no conozco absolutamente a nadie por parte de mi papá. Él me quiso tener restringida de toda su parte familiar porque se avergonzaba de mí, porque no quería problemas en su familia. Y yo desde el momento en que nací, desde el momento que fui concebida, inmediatamente fui atada a un espíritu de rechazo. No había nacido yo y allá había un espíritu de rechazo. Pero a mí la palabra de Dios me dice que antes de que me formara Dios en el vientre de mi madre, Él me había dado un destino profético. Él me había puesto allí en el vientre de mi madre para que yo hoy abriera mi boca y levantara a los muertos. Y el Señor ha hecho cosas milagrosas desde ese día. Cuando yo tenía 5 años de edad, eso era una tragedia porque mi papá siempre yo escondida, mi mamá me mandaba con primos, con tíos, con quien fuera al negocio de mi papá a pedirle plata para poder pagar mis estudios. Mi papá siempre pagó mis estudios, yo lo veía en los fines de semana, yo andaba como esas, yo era como una amante escondida de mi papá. Me tocaba a mí encontrarme con él en las casas de todo el mundo, en cualquier sitio, en cualquier restaurante, en cualquier parte, porque yo no tenía un lugar donde encontrarme con mi papá. Él no podía venir a mi casa, yo no podía ir a la de él, siempre andábamos en la calle. Así que mi relación con mi papá siempre fue una relación forastera, una relación como de hippie, como rodante, como que por ahí, vamos a encontrarnos con la niña por allí. Y en esa relación, en esa etapa, yo nunca lo tuve a él. Yo siempre me preguntaba, ¿pero qué pasó? Porque mi papá no viene. En fin, mi mamá, cuando a eso de los 5 años de edad, ella se cansó de la situación y le decidió terminar con mi papá. Le dijo, ok, ya yo no quiero más nada contigo, tú no vas a dejar a tu mujer y no te vas a venir a vivir conmigo, entonces, chao, chao. Lo despidió y eso fue peor porque entonces yo perdí más la conexión con mi papá. Pero a mi mamá, ella no quería quedarse sola. Ella se dio otra oportunidad y conoció a un hombre cuando yo tenía más o menos como 9 años. Conoció a un hombre, se novió con él y se le ocurrió la brillante idea de traerlo a nuestra casa a vivir juntos. Y yo, ay, no, qué felicidad, qué alegría. Pues ahora sí se me compuso la cosa. Ahora viene un extraño que yo no conozco a vivir en mi casa. Y ese hombre yo no lo podía ni ver, no lo podía ver. O sea, para mí, yo le tenía rabia, le tenía odio, yo no lo podía ni ver porque era para mí el reemplazo de mi papá, el que yo quería, pero mi mamá había traído el que yo no quería y para mí eso era una cosa horrible. Pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque si no fuera por eso, yo hoy no estuviera hablándote a ti lo que te estoy diciendo hoy. Afortunadamente, a esa edad de 9 años, este hombre era un total vago, él no trabajaba, mi mamá camellaba muchísimo, trabajaba muchísimo, ella se iba todos los días a una fábrica como operaria a trabajar y yo me iba para el colegio, pero él se quedaba en la casa, él era un mantenido. Entonces yo
todos los días que llegaba del colegio, este hombre comenzó a meterme en su perversión. Yo no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo, pero este hombre comenzó a abusar de mí sexualmente a la edad de 9 años. A la edad de 9 años, yo no tenía una vida normal como una niña, sino que yo me iba para el colegio, regresaba del colegio y las tareas mías no eran las tareas normales como tus hijas, como ven a ponerte aquí a hacerte las tareas, sumar, restar y no sé qué. Yo llegaba a mi casa a atender a este perverso que me obligaba a hacerle sexo oral. Una niña de 9 años haciéndole sexo oral a un semejante viejo de estos. Y eso para mí era una cosa terrible. Yo no podía, yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero yo sabía que yo llegaba a la casa todas las tardes, el bus del colegio me dejaba y inmediatamente yo sabía que a mí me tocaba arrodillarme en el piso, atenderle las perversidades sexuales a un hombre que tenía como, yo no sé, como 40 años más que yo. Y yo puedo recordar hasta el sol de hoy, aunque ahora lo recuerdo sin dolor, hasta el olor de esa escena todos los días. Y yo no le podía decir nada a mi mamá. Yo llegaba y hacía lo que hacía y me encerraba en mi cuarto. Yo iba al colegio todos los días, pero esa era mi tarea por todo el tiempo que mi mamá duró con ese hombre. Mi mamá no sabía nada, yo no podía decir nada porque si yo decía algo, él me tenía amenazada. Y yo hay muchas cosas que yo no recuerdo, ¿verdad? Yo no recuerdo, pero yo estoy segura hoy en día que yo puedo estar segura que eso nada más se llevaba era en el ámbito oral. Yo no recuerdo que ese hombre me haya penetrado, ¿verdad? Íntimamente, pues vaginalmente, yo no recuerdo eso. Yo recuerdo esas escenas tan horribles cuando mi boca estaba en ese lugar sucio. Y yo comencé a crecer con todo lo que ustedes se pueden imaginar, insegura, con miedos, me sentía sucia desde los 9 años de edad, pero el Señor tenía un plan para mí, porque resulta que yo era una niña aplicada en el colegio, yo era una niña que estaba en los primeros lugares del colegio, me distinguía en todas las actividades extracurriculares, nadie sabía lo que yo estaba viviendo, pero yo podía salir adelante a nivel intelectual. Y a la edad de 15 años fue cuando tuve valentía de confesarle a mi mamá lo que había pasado con él. ¿Por qué lo hice? Porque cuando yo comencé a tener relaciones con otros niños que me gustaban los muchachos, me comenzaron a gustar los muchachos, yo tenía un novio y mi mamá odiaba a ese muchacho y me hizo pasar una vergüenza cuando yo cumplí mis 15 años de edad en mi fiesta de quinceañero, me cacheteó, me cogió por los pelos porque se enteró que yo tenía novio y ese día se lo grité en la cara porque tenía rabia, estaba con rencor hacia ella. Yo le dije, ¿qué me vienes tú a regañar por eso? Si tú me metiste en la casa y esto fue lo que hizo, y esto fue lo que hizo, y esto fue lo que hizo. Y ese día mi mamá pues estaba toda, no sabía qué hacer, pero ella no lo podía creer. Entonces, en ese tiempo, muchas cosas el enemigo hizo en mi vida, porque cuando tú tienes un trauma en tu vida de esta índole, emocional, sexual o un trauma así como esto, es allí cuando el enemigo abre un hueco en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, y de allí se comienzan a agarrar los diferentes demonios que no tienes idea. Y comenzó en ese tiempo, en esa edad de 15, 16, 17 años, a entrar en mi mente la idea que tal vez a mí de pronto no me iban a gustar los hombres. Comenzaba una idea de que yo no sabía mi identidad. Yo en algunos momentos yo creí que yo me iba a volver lesbiana. En algún momento yo sentía, me venían pensamientos a la mente de que no, acuérdate lo que te hizo ese hombre, no, a ti no te puede gustar eso, a ti te tiene que gustar eso, porque eso es lo que hace el enemigo,
Muchas cosas que estamos viendo hoy en día de todo esto vienen a raíz de estos traumas, de estas heridas en donde el enemigo cambia totalmente la mentalidad de la persona a través de la manipulación de los demonios. Y eso es lo que vemos hoy en día con este tema del género y todo eso, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, el Señor me salvó porque yo nunca llegué a tener ningún tipo de contacto ni nada con personas de mi mismo sexo ni nada, sino que habían pensamientos que me atacaban, me llegaban, pero a esa edad de 17 años, una amiga, vecina, comenzó a invitarme a las escuelas dominicales. En mi casa no había nadie que conociera del evangelio, yo fui la primera. Ellas me comenzaban a llevar, recuerdo era la iglesia Pentecostal Unida, y me llevaban a la iglesia, y yo, ok, yo voy. Y ahí el Señor comenzó a sembrar en mi corazón. Ahí el Señor comenzó a sembrar la palabra del Señor y comenzó a rescatarme. Fue allí también en donde el Señor comenzó a abrirme muchas cosas en mis sentidos espirituales. Yo desde niña puedo percibir en lo sobrenatural, puedo percibir en lo espiritual. Fue en ese momento cuando yo comenzaba a ver el tipo de espíritus que a mí me perseguían. Yo podía verlos con los ojos abiertos, podía sentirlos, podía sentir las presencias espirituales cuando venían a atacarme. Y esa es la parte que yo no la pedí. Yo no pedí eso para mi vida, pero el enemigo ya me tenía enlistada porque él sabía de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Por eso, mujer, tú no creas que todas las cosas pasan porque sí, sino porque Dios tiene un plan establecido para ti y el enemigo se las huele. El enemigo se huele qué es eso que tú cargas. Él sabe qué carga cada quien. Él puede sentir lo que Dios está deseando en la vida de nosotros. Yo no sé si me escuchan ahora, creo que no las veo aquí en la pantalla. Sí, está perfecto. Ok. Y esa parte para mí es esta etapa donde esas cosas yo no las pedí, pero el enemigo se enganchó de todos esos traumas que yo viví para arruinar mi vida. Ahora hay una etapa, en la etapa de 17 a más o menos a 38 años, de la que yo me busqué, porque aún cuando yo había recibido al Señor a la edad de 17, 18 años, recibí yo al Señor. Yo no estaba totalmente involucrada en las cosas de él ni nada. Yo no tenía a nadie que me guiara, que me dijera. Simplemente iba los domingos y ya, pero no tenía nadie que me guiara realmente al Señor. Y había una lucha tremenda porque mi corazón estaba lleno de odio. Mi corazón estaba lleno de rencor hacia mis padres, tanto a mi mamá como a mi papá. Yo sentía en un momento, en esta etapa de adolescencia, que yo odiaba a mi mamá. Yo sentía que le odiaba porque ella me había dejado a merced de este hombre, porque mi papá me había abandonado y no me quería reconocer, porque no me dio un nombre, porque tantas cosas, ¿verdad?, que uno sufre cuando es rechazado de esa manera. Pero ya cuando comencé a crecer, yo comencé a tomar mis decisiones y yo entré a ser parte de una iglesia. Después me salí de esa iglesia de Pentecostal Unida y me fui a otra denominación. Y allí fue donde comencé a entrar al grupo de jóvenes y a estar en estudios bíblicos y en discipulado y todo eso. Y allá comenzó mi relación con el Señor a fortalecerse un poquito. Cuando yo estaba en esa iglesia, yo comencé a sentir el llamado de parte de Dios. Yo comencé a sentir de que Dios a mí tal vez me estaba llamando para que yo le sirviera. Y había una oportunidad en ese tiempo que era un entrenamiento para convertirnos en misioneros. Y yo tenía eso en mi corazón. En ese momento yo dije, Señor, ok, si tú quieres que yo te sirva, yo te voy a servir en las misiones. Yo me voy a ir al país que tú me quieras enviar, Señor. Pero en ese momento
también conocí a un muchacho que se convirtió en mi primer esposo. Él lo conocí en el trabajo, pero comenzamos a ir los dos a esta iglesia. Él también se comenzó a vincular a las actividades de los jóvenes, estaba muy metido allí, estaba también tratando de coger el camino como de liderazgo también ahí en el grupo de jóvenes. Y como lo dijo mi hermana Telma, muchas veces los de la iglesia, muchas veces uno cree que porque están en la iglesia, que porque van a la iglesia, eso quiere decir que, ay, sí, ese es el hombre que Dios tiene para ti. Y muchas veces, aunque sea cristiano, eso no significa que ese hombre sea el que Dios tiene para ti. Por eso uno tiene que tener mucho discernimiento. Yo seguí la relación con él y todo eso hasta que duramos como 2 años de novios y él decidió me propuso que nos casáramos y yo acepté, pero había una duda en mi corazón. Mi mamá no le gustaba, mi mamá me decía que no le gustaba, pero yo no le hice caso. Pero había una duda en mi corazón con respecto a, me voy a entrenar, me voy a aprender más para ser misionera de Jesús o me caso. Y ahí fue donde yo cometí mi primer error en decidir dejar lo que Dios tenía para mí y seguir el amor de un hombre. Por eso es que es tan importante que tu mujer sepa cuál es tu propósito antes de casarte. Cuando uno se casa sin saber lo que Dios tiene para uno, cuando uno se casa sin conocer y sin indagar en el propósito antes, ¿verdad? Sin conocerlo y se casa antes de eso, uno comete un gran error. Porque tú no vas a saber si ese hombre de verdad va a ser tu equipo, si ese hombre va a ser de verdad el que te va a ayudar a alcanzar ese llamado que Dios tiene para ti, ese propósito que Dios tiene para ti en cualquier área, en cualquier esfera que el Señor te haya puesto. Entonces, eso es un error que nosotros cometemos. Y yo cometí ese error, preferí al hombre antes que los caminos que Dios tenía para mí. Y ahí comenzó también todo mi dolor. Al año de casada comenzó todo mi dolor. Al año de casada ya me enteré que mi esposo me estaba poniendo los cachos con la secretaria de donde trabajaba. Al año de casada ya yo comencé a ver que a él no le importaba tanto el papel de ser un proveedor, sino que también él no conocía cuál es ese papel, él no sabía cómo cuidarme, él no sabía cómo, éramos unos inmaduros. Yo me casé súper temprano, a la edad de 22 años, y teníamos mucho desconocimiento de lo que realmente era el matrimonio. Y comenzaron todos esos dolores. Yo enseguida, el día de la noche que me casé, el día de la boda, ese día quedé embarazada para completar la cosa. Ese día no hubo condón que sirviera, eso se dañó y eso quedé yo embarazada inmediatamente. Y Dios mío, eso fue un embarazo bueno, gracias al Señor, pero mi hijo en el momento de nacer casi se muere. Mi hijo me hicieron cesárea, me abrieron y lo sacaron a él sin oxígeno, se lo llevaron inmediatamente a cuidados intensivos. El niño ya no respiraba. Se había hecho popó adentro, se había comido el popó, se había quedado sin oxígeno en el cerebro y duró 15 días en cuidados intensivos. Yo no podía ver a mi hijo, lo vi como a los 10 días después que le pude dar seno por primera vez y yo me iba a la casa y mi hijo se quedaba en un hospital. Y yo le decía, Señor, salva a mi hijo, Señor, mi hijo es un milagro del Señor, se llama Caleb David, mi hijo es un milagro del Señor, el Señor lo resucitó, el Señor le dio vida, el Señor a él le dio su vida, le salvó la vida solo el Señor. Y después de eso, ya mi matrimonio estaba demasiado deteriorado, eran muchas peleas, era mucho problema porque por la parte financiera era mucha carga para mí. Yo no trabajaba, perdí mi trabajo en ese momento. Después me volví a quedar embarazada y ya ese tiempo el niño
mi ex esposo ya, o sea, todo el tema de la infidelidad se creció, ya le comencé a encontrar cartas en donde le decía a la mujer que lo amaba, que quería tener hijos con ella, o sea, qué cosa tan horrible. Cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, yo cometí una de las cosas que yo nunca pensé que pudiera llegar a hacer, y fue que yo atenté con mi vida, con mi vida. Mi esposo no aparecía, él se perdía, llegaba en las madrugadas, y un día en un desespero, yo no sé cómo en mi casa apareció, porque nosotros no teníamos eso, pero no sé cómo mi casa apareció en mi mesa de la noche, al lado de mi cama, una arma, una pistola, un arma al lado de mi cama. Y yo no tenía ni idea que eso estaba allí, pero en ese momento de desesperación que yo lloraba y llamaba a mi suegra y le decía, tu hijo no está aquí, ayúdame a buscarlo, ustedes no hacen nada. Era como la 1 de la mañana, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no me apoyan? Y estoy aquí sola con esta barriga yo creo que tenía como 6 meses de embarazo, tengo un niño en la cama de 2 añitos aquí, no teníamos para comer, no, mi mamá me ayudaba, me llevaba al mercado porque él no proveía, o sea, eso era un total caos. Y yo estaba en un desespero, y a la mente mía vino un mensaje que me dijo, como si fuera un mensaje de texto caído: en la gaveta de tu mesa de noche hay una pistola. Yo no sabía que eso estaba ahí, no sabía. Y vino ese pensamiento, y yo enseguida reaccioné y dije, ¿qué? Inmediatamente me fui para allá, cogí el arma, la saqué, me la puse en la cabeza y me iba a volar la cabeza. Pero en el momento que eso estaba pasando, yo escuché la voz del Señor. Yo escuché la voz del Señor. O sea, te estoy diciendo, escuché la voz del Señor, la voz audible del Señor que me decía, Suje, ¿qué vas a hacer? Y con mi cuerpo comenzó a temblar, a temblar, a temblar. Y yo no sabía qué responder, pero él me decía, no lo hagas, no lo hagas. Mira lo que yo he puesto dentro de ti. Mira lo que yo he puesto dentro de ti. En ese momento yo me acordé de mi hijo que tenía en mi vientre, pero después, cuando ya el Señor comenzó a hablarme más serenamente, cuando yo pude entender, el Señor me estaba hablando en ese momento también del llamado, del propósito, de lo que Él había puesto dentro de mí. Él me decía, mira lo que yo he puesto dentro de ti, no lo hagas. Cuando Él me dijo eso, yo no pude sostener el peso en mi cuerpo y yo caí de rodillas en la cocina de mi casa y comencé a dar gritos. Y cogí otra vez otro teléfono y comencé a llamar a mi vecina. Yo le decía, ven, porque me voy. Aquí tengo una pistola y casi que me mato si no es que Dios me habla. Y ellos vinieron, se volaron la reja de la casa, abrieron la puerta como pudieron, me quitaron el arma de las manos, me calmaron. Y ese día fue el día que yo entendí que mi vida no se acababa porque un hombre a mí no me quisiera, que mi vida no se acababa porque un hombre me rechazaba. Para mí eso era terrible porque ya me había rechazado mi papá. Y ahora también, al que yo creía que era un cristiano, al que yo creía que me iba a estar con él todo el tiempo, por los siglos y por los siglos, amén. Yo creía que ese era el hombre de mi vida, yo creía que es el hombre que Dios me mandaba, también me había rechazado por otra menor que yo. Y todo el mundo decía, pero qué pareja tan bonita, ay, pero ella tan bonita, ay, pero hace una pareja tan bonita, qué niñito tan bonito, mira, ni qué bonitura, ni qué nada. Cuando Dios, el hombre, cuando Dios nos ha dicho que ese es el hombre para ti, no te embarques, no te embarques, no te embarques, porque Dios sabe más que nosotros. Y Dios me salvó la vida esa noche para que yo entendiera que mi vida valía más que eso, que Él era mi proveedor, que Él me iba a salvar, que Él era mi sanador. Yo dije, ok, hasta aquí voy con este hombre. Ok, hasta aquí no quiero más. Él no le importa a mi vida, no le importa a nadie. Yo me voy a levantar, me voy a tener fuerza, me voy a ir a trabajar. Y cuando mi hijo cumplió 13 días de nacido, a mí me llegó una oferta de trabajo
me llegó una oferta de trabajo para que yo me fuera a trabajar. Estaba recién operada, tengo 2 cesáreas. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a trabajar? ¿Cómo me voy a ir a trabajar si estoy recién operada? Pero yo dije, yo me tengo que parar. Porque es que cuando Dios a ti te dice que Él es el que te va a sustentar, que Él es tu esposo, que Él es tu padre, que no importa quién te haya abandonado, Él te recoge, aunque te deje tu padre y tu madre, Él te recoge. Cuando Él te recoge, tú también tienes que poner de tu parte. Tú no te puedes quedar ahí en la cama, ahí a chillar y a berrear. Tú te tienes que levantar y sacar fuerza donde no tienes. Y a los 13 días, con esa raja aquí, con el estómago inflamado, me fui a trabajar. Y ellos no sabían que yo había acabado de dar a luz un niño, porque si sabían que yo acababa de dar a luz a un niño, no me contrataban. Y así escondido mi hijo, me fui. Mi mamá me lo ayudó a tener todo ese tiempo, me fui a trabajar y ahí me comencé a levantar. Y ahí el Señor me comenzó a proveer. Y ahí el Señor me comenzó a dar el alimento que necesitaba para traer a mi casa. Aún con todo y eso, yo dije, voy a darle una segunda oportunidad a mi esposo. Intenté. Él se fue para otra ciudad. Me fui detrás de él. Hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar el matrimonio, porque estábamos en una iglesia y lo mismo que decía Telma, cuando le ponen a uno el etiquetado aquí que estás divorciado, ¿verdad? Qué cosa tan terrible lo que hace la religión. Pero resulta que el Señor a mí también me salvó. También ese fue el plan del Señor. Entonces, yo dije, no, volví de nuevo a la iglesia a hablar con pastores, con gente que tuviera más experiencia que yo y me aconsejaban y todo eso, pero de todas maneras yo todavía estaba con una patica aquí y otra patica allá. En ese entonces, después de que yo lo busqué, que hice el intento, me fui a otra ciudad y en la otra ciudad él también vino y hizo lo mismo, otra vez buscó otra mujer. O sea, el hombre cuando no se arrepiente, cuando no entra de verdad en camino con el Señor, eso no cambia, mujeres. O sea, no nos hagamos ideas estúpidas. Ellos no cambian si el Señor no los transforma y si ellos no se dejan transformar por el Señor. Entonces, eso fue también una pérdida de, digamos, ahí de tiempo, pero fue un tiempo en el que el Señor a mí me llenaba y me llenaba y me enseñaba, ¿verdad? Después de eso, yo todavía cabeza hueca, al año después de divorciarme, se me ocurrió tener otra relación, aceptar otra relación y acepté a este otro hombre que duré con él 4 o 5 años. Pero era un hombre que no conocía al Señor, era un hombre que no querían los caminos del Señor. Él se decía que era católico, pero no era nada. Y entré yo a hacer ese plan de la misionera, ¿verdad? La misionera, la evangelista, tratarme de ganar el hombre para acá. También puro cuento, no hagan nada de eso, eso es puro cuento, uno no salva a nadie. Uno no puede estar tirándoselas aquí de Espíritu Santo. No, vamos al hombrecito, vamos a convertirlo. ¿Qué convertirlo? Ni que nada. Si el hombre no quiere nada con el Señor, tú no lo vas a hacer, mija. O sea, bájate de esa nube que nosotros no somos el Espíritu Santo. Y esa fue también otra cosa horrible que yo hice. Son cosas que uno comete y hasta que el Señor dijo, no más, comenzó toda la relación mal. Y el Señor una noche también, cuando ya yo estaba hasta aquí de la situación, de esa relación, el Señor viene y me habla y me dice, no más. Me levantó a las 3 de la mañana un día y me dijo, no más, tienes que acabar con esto. Corté con esa relación, dejé al Señor que me llenara, que me transformara, que me limpiara, porque mi vida había estado, sí, buscaba al Señor, seguía al Señor, pero yo no era sana, no estaba sana. Y dejé que el Señor trabajara en mi vida por todo el tiempo que Él quiso. Yo le dije, ok, Señor, ya yo no voy a buscar a nadie, yo no voy a escoger a nadie, yo no sé escoger a nadie. Si tú algún día quieres que yo vuelva y me case, seas tú, Señor Espíritu Santo, el que traiga a la persona. Y en ese tiempo ya yo estaba, como yo tenía tantas ganas de salir adelante, yo
tenía unos buenos cargos, ganaba mucho dinero, tenía lo que necesitaba y me metí al emprendimiento. Tuve una empresa por 10 años, la empresa me fue bien, pero en ese momento, cuando yo estaba con esta relación con este hombre, que el Señor me dijo no más, en ese mismo momento el Señor también cortó con todos los clientes que yo tenía allí. Porque cuando Dios quiere de verdad, cuando Dios te ha a ti sellado para algo y tú no has querido seguir su paso, mira, te puedes meter debajo de donde tú quieras, que debajo de allá el Señor te va a sacar. Cuando el Señor tiene algo contigo, no creas que te vas a escapar así de fácil. El llamado del Señor te sigue y te persigue. Y yo estaba allí y el Señor me dijo, ok, ahora te corto con todos tus clientes. Ahora no, para que cambies, para que entiendas que yo soy el que te sustento, porque yo no dejaba a este hombre porque era para mí como un sustento económico y tenía una postura social y económica súper buena porque estaba con él. Y el Señor me dijo, él no es el que te sustenta, soy yo. Me cortó todos los clientes, me quedé sin clientes por 10 meses, no tenía plata para nada, no tenía plata para comer, no tenía plata para nada. Yo le dije, ok, ya me rindo, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? Y él me dijo, ok, sirve, comiénzame a servir, comienza a desarrollar lo que yo te di. Y allí me metí yo a servir todo el día, todo el tiempo con el Señor. Ahí comenzó mi ministerio. Ahí fue donde comenzó mi ministerio. Yo me dediqué totalmente 100% al Señor. Yo le dije, ok, si tú me vas a sostener, sosténme. Yo voy a trabajar por ti, pero tú me tienes que sostener. Y así fue. El Señor me sostuvo todo lo que yo necesitaba, lo mínimo, porque Él me dejó padecer bastante, pero para que yo aprendiera mi lección. Y después de ese año de que el Señor me limpió, de que el Señor me sanó, de que en mi iglesia me dijeron, te vamos a mandar a Estados Unidos a una misión allá por casi un mes, a que vayas a evangelizar en las calles, a que vayas a ayudar a plantar a esta iglesia, a que vayas a ayudar allá. Yo dije, ok, yo no sé nada de eso, Señor, pero si tú me dices que vaya, yo voy. Y yo me vine. Y fue aquí, en el 2006, cuando el Señor de repente, de la nada, me trajo a mí el que hoy en día es mi esposo. Perdón, 2016, sí, el que hoy en día es mi esposo. Así que yo no tenía ni idea que me iba a venir a vivir a Estados Unidos. Yo no tenía ni idea de que el Señor me tenía guardado un gringo. Yo no me tenía ni idea de que yo iba a hablar inglés. Yo cuando llegué aquí, yo no sabía nada de inglés, lo aprendí en el camino. Yo no tenía ni idea de lo que el Señor iba a hacer conmigo, pero yo le dije, ok, yo voy. Mientras que yo esté allá en Estados Unidos, tú encárgate de darle el desayuno a mis hijos, Señor. Tú encárgate de todo, yo voy. Y acá me vine a predicar en las calles y todo eso. Y en ese momento el Señor vino y me presentó a mi esposo. Antes de presentarme a mi esposo, el Señor me había dado muchos sueños en donde ya yo lo había visto. Así que el día que yo conocí a mi esposo personalmente, yo sabía quién era él. Yo no dudé porque ya yo lo había visto. El Señor me lo había mostrado a mí 3 meses antes de conocerlo físicamente. Allí fue cuando el Señor comenzó a desarrollar muy rápido todos los dones espirituales, cuando yo comencé a entender lo que veía desde niña, cuando yo comencé a entender todo esto de su lenguaje profético, de todos esos tipos de cosas. Pero es cuando nos rendimos hacia el Señor, cuando nos rendimos completamente, es que le damos a Él toda la autoridad para que Él haga lo que quiera en nuestras vidas. Y esta es la tercera parte de mi historia, es la tercera parte de mis testimonios en donde les digo, esto es lo que Dios me dio. Esto no es lo que Suje se buscó. Esto no es lo que Suje había pensado que iba a hacer. Esto no es lo que en donde Suje pensaba que iba a vivir. Esto es lo que Dios me dio. Y a mis 38 años, así como Dios le dijo al paralítico de Betesda, levántate, recoge tus trapos y camina y anda. Así mismo me dijo el Señor, después de 38 años de yo andar con muletilla, con paralítica en mi mente, con todas las cosas, el Señor a los 38 años me levantó, me dijo, levántate y anda, levántate y anda. Y así hoy quiero yo decirte a ti, mujer, ya déjale las excusas. Ya dejas de pensar, ay, no, es que
es que yo no me he sanado, yo no he ido hasta allá porque yo tengo que esperar que hasta que hasta que venga el tiempo en el estanque en donde se mueve el agua, y entonces yo no tengo a nadie que me lleve allí, yo no tengo a nadie que me lleve al estanque, ay, yo no tengo a nadie. Olvídate de eso, tú no necesitas ninguna muletilla ni nadie, Dios es el mismo el que te lleva si tú te rindes a él. Esta es la hora que tú te levantas en el nombre de Cristo Jesús y coge tu muleta, coge tus trapos y te levantas en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y vuelvo otra vez al versículo que te di al principio. Juan 20, 22, 22. Estás ahí conmigo y vas a decir, Señor, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado, Señor, porque yo me rindo delante de ti. Y nosotros nos regocijamos en el momento que tú comiences a mostrar esas heridas, comiences a mostrar esas marcas, comienza a mostrar esas marcas, porque las marcas son las pruebas de tu proceso. Porque Jesús presentó sus marcas en las manos y en su costado, porque era la evidencia que venció la muerte, porque eso es lo que le aplasta la cabeza a Satanás, y por eso tú debes demostrar las marcas, porque las cicatrices son la muestra que pasaste de muerte a vida. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros pasamos de muerte a vida. Y porque a Jesús tiene esas marcas y yo tengo mis marcas. Marcas de suicidio, marcas de divorcio, marcas de abuso sexual, marcas de abuso físico, marcas de abuso emocional, marcas de ruina, porque 2 veces me quebré financieramente y todas las veces el Señor me ha levantado. Y hoy puedo dar testimonio de que yo hoy soy libre financieramente, de que no debo a nadie, de que Dios me restauró, de que durante 15 años de ser madre soltera, el Señor me sostuvo. Así que si tú eres una mujer madre soltera, levántate como el paralítico de Betesda, agarra tus pelados, agarra los trapos y comienza a trabajar por lo que Dios te dijo que Él te había dado. Ven de muerte a vida en el nombre de Cristo Jesús. Si de todas esas marcas Dios me dejó unas cicatrices para que te las mostrara a ti en esta tarde, para que tú te regocijes en la obra del Señor, porque Dios no deja a ninguno de sus hijos avergonzados en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios me levantó a mí, también te levanta a ti, mujer, en esta tarde de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Vuelve a vivir, vuelve a vida, que tus marcas sean fruto, que tus marcas den fruto. Ya deja de llorar, sacúdete las lágrimas y levántate y ves a buscar lo que el Señor a ti te ha dado, porque eres una hija de Dios, porque tienes derecho en el reino del Señor y porque Él te ha hecho para que seas una mujer victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor de manera especial por la vida de nuestra querida Suje. Ha sido una semana difícil porque para llegar aquí, usted sabe cómo ha sido, las que son espirituales saben cómo ha sido esta semana, y para nosotros ha sido una semana de victoria en victoria, porque eso es lo que la palabra dice, vamos de gloria en gloria, de fe en fe, y al final Dios nos entrega la victoria. Gracias, Suje, porque realmente has entregado tu corazón. Quiero que sepan que yo no le he puesto guión a ninguna de estas mujeres han venido a entregar las marcas que Dios les ha entregado. Yo no le he puesto un guión, ni una línea, ni manéjate de esta forma, es todo lo contrario. Quienes me conocen y me siguen saben que yo trabajo mucho con lo que es el Espíritu Santo para cada uno. Y si se fijan, cada una tiene una marca y no se avergüenzan de ella. Y a eso es que te estamos llamando hoy. Tus marcas realmente son aquello que tú debes exhibir para la sanidad y la restauración de muchas otras personas. Hoy aquí somos probablemente la mayoría mujeres, pero ahí hay hombres detrás de los micrófonos, detrás de esas cosas. Ahí tenemos esposas con sus esposos. Sabemos que Dios está haciendo la obra restauradora en este día, en cada uno de nuestros hogares y en cada hogar representado.